Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Lidia Bocanegra, soy profesora del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y, en primer lugar, quisiera agradecer ya sea a los organizadores del Congreso, del Coloquio Internacional Memoria Democrática, Comunidad Internacional, pues darme la oportunidad de participar en el mismo. Bien, mi ponencia trata sobre el exilio republicano, pero como este se está tratando en el aula, ¿de acuerdo? Y mi ponencia, como ven ustedes aquí, se titula Democratizando el exilio republicano, crowdsourcing y humanidades ciudadanas en la construcción de la memoria histórica democrática en el aula. Para ello, yo me baso en un proyecto de investigación del cual yo soy IP, un proyecto que sale a la luz en el año 2010, fue financiado en un par de ocasiones y este proyecto continúa vivo porque es un proyecto de ciencia ciudadana. El objetivo es recopilar fuentes inéditas del exiliado republicano a nivel internacional mediante plataforma digital. Este proyecto pues, nació por una necesidad, es decir, básicamente todas las fuentes de las propias fuentes de miles de archivos personales esparcidos a nivel internacional y evidentemente muchos de estos archivos acabarán perdiéndose si no hay una plataforma digital detrás que pueda recopilar, digamos, entre los mismos, ¿no? Y por lo tanto, únicamente una herramienta digital puede llegar a este público objetivo internacional. Se desarrolla dentro de un múltiple ámbito historiográfico, nace desde el ámbito de las humanidades digitales, concretamente desde la historia digital, porque nace y se desarrolla en un ambiente puramente tecnológico. También forma parte de la historia pública digital, aboga por el acceso abierto compartiendo y haciendo partícipe de la historia del exilio continuamente. También, como no, historia del exilio, porque analiza el exilio republicano, y también historia de las identidades, y yo añado el digital, en tanto que analiza y contribuye a crear una identidad digital del exilio republicano español, ¿no? y ha realizado publicaciones científicas en torno a estos temas. Se basa en la técnica de crowdsourcing porque la gente aporta datos, ¿de acuerdo?, a nivel de la plataforma web de una manera drop, ¿no?, poco a poco, y utiliza, como no, la metodología de ciencia ciudadana. Detrás de todo ello siempre tiene que haber un compromiso público a la hora de ofrecer los datos. Bien, esos son algunos resultados. Tenemos ya más de 300 fichas creadas en la plataforma, a las cuales se les asocia más de 500 objetos digitales. Estamos hablando de imágenes, fotografías, de documentos digitalizados, etcétera, ¿no? Tiene 2 redes sociales detrás, con más de 2000 y pico seguidores que, digamos, dan soporte, ¿no?, y apoyo a dicha iniciativa, y tiene muchísimas visitas en la web. Es un proyecto innovador en tanto pues, a nivel metodológico se crea una metodología participativa detrás que está siempre en continuo desarrollo. También he publicado bastante sobre este tema. Aboga por los datos abiertos, ¿no?, previo consentimiento, y es un proyecto que tiene innovación social, es decir, tiene practicidad social, en tanto que la información obtenida va acerca de personas desaparecidas ha puesto en contacto, ¿no?, y recuperado a familiares de exiliados. Poco a poco se va creando, repito, gracias a estas redes sociales que trabajan detrás, ¿no?, pues hay una comunidad del exilio republicano y, por lo tanto, esta comunidad del exilio republicano, que en fin y al cabo, pues Exiliadas también forma parte de crear la misma, hace que las redes sociales del proyecto Exiliadas sean una de las que más, digamos, información ofrece la red, ¿no? Y un tipo de información pues de calidad, y tiene una amplia presencia. De hecho, ganó recientemente un premio, ¿no?, el premio a la mejor participación, presencia en medios sociales digitales del 2019, y fue otorgada en este caso por la Asociación de Humanidades Digitales Hispánicas. También en la manera de cómo esta metodología de obtención de datos de los exiliados republicanos anónimos pues ha sido registrada a través de la propiedad intelectual, ¿no?, la propia base de datos del proyecto. ¿Cuál es el modelo participativo? Pues básicamente es un modelo participativo contributivo, la gente aporta datos y de una manera anonimizada, ¿no?, y van de esta manera pues creándose, se enriquece, ¿no?, este proyecto en base a esos datos ofrecidos por las personas. En una estrategia de involucración del público se utilizan las redes sociales especialmente para pues, incentivar a las personas a participar, el propio boca a boca online, eventos académicos, canales de comunicación, ¿no?, que lo que hacen es hacer un boosting y la gente, pues digamos, hay un acelerar, hay picos, ¿no?, donde la gente aporta más datos y picos donde aportan menos.
La involucración del público pues, juega mucho con el propio tema del exilio republicano, es suficiente para captar información, ¿no? Para que los usuarios aporten datos. El público objetivo es muy dirigido. ¿Cuáles son? Especialmente son los familiares de los exiliados quienes son los que aportan dichos datos normalmente, pero no únicamente. También puede haber pues, partes interesadas, gente que pues son estudiosos del tema y que tienen pues, información acerca de una persona X y lo que hace pues, ofrecerla al proyecto de investigación. Todos estos datos que vienen no se publican automáticamente, pasan por un proceso de filtro, es decir, la administradora del proyecto, en este caso soy yo o cualquier persona que colabore de turno, pues mira y verifica que los datos que se estén publicando pues tengan cierta consistencia, ¿no? Que no haya, por ejemplo, palabras malsonantes, en fin, una serie de... Nunca en más de 10 años de funcionamiento del proyecto se ha recibido ningún tipo de palabras ofensivas ni nada de eso, jamás. Así que esto demuestra que hay muchas ganas, y mucha voluntad, ¿no? De participar en el proyecto y, ojo, no solo participar, sino que los datos se queden en público, ¿no? Que estén puestas en público. Este modelo participativo se hace también en base a una clasificación a través de otro proyecto de investigación de la que yo también soy PEC, que es Crowdsourcing en Historia, nuevos retos metodológicos participativos e inclusivos en la investigación histórica en España, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. El core de exiliadas es pues, bueno, cualquier persona que tenga y quiera participar y tenga datos acerca de una exiliada o exiliado republicano, se registra en la plataforma, crea una ficha cumplimentando una serie de parámetros internos y puede asociar cualquier tipo de archivo en diferentes formatos. Aquí, si alguien quiera saber más acerca de esta metodología participativa, pues puede consultar estas publicaciones en acceso abierto. Bien, aquí es cuando ya entramos un poco en el tema principal del proyecto. Una vez explicado en qué es el proyecto Exiliadas y en qué consiste, bueno, pues ahora vamos a hablar cómo se ha utilizado el mismo en el aula universitaria. En el año académico 2022-2023, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, donde yo suelo impartir clases, utilicé la plataforma para llevar a cabo una práctica. La hice en 2 grados diferentes, uno es el de Sociología y el otro en el doble grado de Ciencias Políticas y de la Administración. En 2 asignaturas diferentes, una Historia Política de España Contemporánea y la otra Historia Social y Política Contemporánea. La práctica se focalizaba en el uso de datos abiertos y enriquecimiento a nivel de metadatos y objetos digitales acerca de la temática del exilio republicano español. Ahora os voy a explicar en qué consistía este trabajo práctico en el aula. Bien, esta es mi manera de trabajar. Creé una infografía acerca de cómo los estudiantes, tenían que seguir paso a paso qué es lo que tenían que hacer. No es un procedimiento fácil, en el sentido de que tienen que tener mucho detalle, mucha atención mucha atención al detalle, ¿no? Porque tienen que añadir datos en diferentes parámetros. La clase práctica consiste en crear una ficha de un exiliado republicano en la base de datos del proyecto Exiliadas, mediante la técnica de esta ciencia ciudadana. En este caso, no es un usuario externo, sino que es el estudiante, es otro usuario externo, pero en este caso es un estudiante, ¿no? Universitario que se va a encargar a crear una ficha. Se inicia esta clase con una clase teórica de una media hora de duración más o menos, en donde yo explico qué es el exilio republicano. Mucha gente, y hay que decirlo, pues no sabía que había un exilio republicano, sabía que había una guerra civil, pero no un exilio republicano. Y además se utilizaba esta parte teórica para explicar un poco en qué consistía el proyecto Exiliada, cuáles eran los objetivos, cómo funcionaba. Estos alumnos tenían que trabajar en equipos de 2 personas, aunque también se podía hacer de forma individual. Bien, había 2 fases. Una primera fase, estas 2 personas buscaban información sobre tal exiliado y complementaba estos datos en la plataforma. Y luego había una revisión por pares. Una vez terminada la primera fase, pasamos a una segunda donde un estudiante analizaba la ficha de otro estudiante y así sucesivamente, de tal manera que cada estudiante, cada grupo, cada par de estudiantes revisaban 2 fichas. ¿Qué se pretendía con la práctica? Bueno, pues la práctica era sencilla, era familiarizar a los estudiantes con el manejo de bases de datos institucionales en línea, estamos hablando de archivos nacionales, asociaciones, etc. Aprender a investigar a través de un proceso de búsqueda, recopilación y entrada de datos,
ayudar a los familiares o partes interesadas a localizar información sobre una persona específica gracias a los registros creados en acceso abierto en un acto evidentemente de justicia social, de recuperación de la memoria democrática española, memoria histórica o democrática española, ¿no? También pues, fomentar el compromiso público de los estudiantes con el tema del exilio republicano español. Yo esto es lo que pretendía y así se lo comentaba, no es algo solamente a nivel interno mío, sino que esto es lo que yo intentaba localizar, conseguir con esta práctica. Aquí hay una demo, los alumnos podían acceder a través de un enlace YouTube y ver cómo en tiempo real se creaba una ficha, ¿no? Como un test, como un ejemplo. Y esta es la información de partida. Perdón, ¿qué tenían que hacer los estudiantes? Pues básicamente yo tenía derechos de utilización de este libro, un libro que se fue editado en 1995 por Víctor Sanz, ¿no? Es el exilio español en Venezuela. Dentro del mismo había un montón de nombres de exiliados con una breve información de cada uno de ellos o de ellas, nada más. Habían casos que había mucha información, había casos que no había tanta información. Bien, los alumnos se les daba a cada par de alumnos un nombre de un exiliado y ellos lo que tenían que hacer es pasar de esa información analógica, ¿de acuerdo?, a pasarla manualmente dentro de la base de datos en cada uno en su correspondiente sitio. ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Si se exilió? ¿Cuál fue el primer campo de destino? ¿Cuál fue el segundo? ¿En qué año se exilió? ¿Pasó directamente por Francia? Etcétera. Toda esta información, ¿no? Como veis en la ficha interna, eso es un pantallazo, la parte de abajo de la sección comentarios se copiaba además todo ese texto y se ponía allí dentro y citándose la referencia bibliográfica. El texto que yo escaneé, que era un documento digitalizado, lo escaneé con reconocimiento OCR para facilitar la copia y pega de mucha información de esta dentro de la propia base de datos. También ofrecí a todo el alumnado una serie de infraestructuras digitales en donde buscar información, ¿no? Algunos ejemplos. Aquí tenéis el Innovation and Human Rights. Tenemos, por supuesto, los archivos pares, buscar combatientes, Banco de la Memoria Democrática, la colección histórica del Partido Comunista. Otros ejemplos, como por ejemplo la base de datos de víctimas del franquismo, en todos los nombres, Memórica, una base de datos mexicana, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues los alumnos, estos eran unos ejemplos, los más importantes. Por ejemplo, para el caso de Innovation and Human Rights es muy potente, la base de datos ofrece muchísima información, conecta a otras bases de datos, algunas de estas de aquí. Buscarcombatientes.es se ha revelado también como una de las bases de datos más utilizadas y que mayor información ha obtenido, también hay que decirlo, ¿no? Y como no, pues también los archivos pares. A partir de ahí, el alumno también era libre de buscar en cualquier otro sitio, siempre y cuando citara la fuente y, en cierta manera, recopilara información de cierta veracidad. Tenemos algunos ejemplos, ¿no? Estos son un ejemplo de cómo queda, estos son pantallazos, por supuesto podéis acceder a través del código QR, todo está en acceso abierto. Este es Francisco Llut y Cuñat, donde, como veis, he hecho un pantallazo de cómo quedaría la ficha completamente cumplimentada y todos los objetos asociados a esa ficha. Cuando yo hablo de enriquecimiento de base de datos es lo siguiente. Una cosa es lo que nos daba el libro en este caso, de Víctor Sanz. Esa información la rescatamos, la ordenamos estructuradamente dentro de esta base de datos a modo de metadatos, como veis aquí, en esta ficha a mano izquierda. Y luego toda la información que encontremos afuera, cualquier tipo de archivo, imagen, documento, un PDF sacado de un blog, etcétera, todo eso se convierte en objetos digitales y se asocia a esa ficha en concreto, siempre y cuando habla de esa persona. Aquí tenemos otro ejemplo, Javier Yarnoz La Rosa, como veis también pues en este caso archivos de pares, de un blog, etcétera. También se van copiando pues, todos los enlaces de donde están sacando eso en la sección comentarios. Aquí Pura Zapico de Stuic. Hay que decir que mayoritariamente se encuentran muchos más nombres, más estudios sobre exiliados que no tanto de exiliadas. Un tema y un gap que estamos intentando solventar en las prácticas actuales y para intentar buscar información. La verdad es que se encuentra mucho menos, pero ahí estamos trabajando en este sentido también. Por ejemplo, Josep Capella Garrobe, mucha información también encontramos a través de los boletines del Ministerio de Defensa Nacional, también archivos pares, en este caso también del Banco de la Memoria Democrática. Rodolfo Llorens y Jordana también, tenemos bastante información, en este caso del Ministerio de Defensa Nacional. José V. Bordallo, archivos pares, registros, Ministerio también de Defensa Nacional. Antonio Moles Caubet, ¿no? En este caso archivo pares de pues, una ficha de servicio de inmigración. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues bueno, yo lo que hice también fue pasarle rápidamente una encuesta de satisfacción creada ad hoc para saber cómo se habían sentido haciendo esta práctica.
Debo decir que la mayoría de los alumnos la grandísima mayoría estaban muy contentos con la misma. Les habían ayudado a manejar bases de datos institucionales, aprendieron muchísimo acerca del exilio republicano. Esto yo lo constaté cuando en una de las preguntas del examen, que no hablaba directamente del exilio, ellos lo conectaron correctamente con el mismo, o sea, cómo trabajando, investigando a nivel microbiográfico sobre una persona consiguieron aprender acerca del exilio republicano. Algunos incluso por su propia cuenta empezaron a leer más sobre este tema porque no lo desconocían y les picó el gusanillo, ¿no? Esa es la potencia, lo que puede provocar un proyecto de historia, ¿no? Participativo, para que veáis cómo esto, pues bueno, cala mucho más hondo que una explicación puramente teórica. Esto es lo que yo he encontrado, ¿no? Y evidentemente desde mi punto de vista, yo lo que tenía es que el estudiante pasaba a ser de un consumidor de contenidos, que lo que hace para hacer un proyecto, pues busca la bibliografía, la Wikipedia, para aquí, para allá, consume, a producir contenidos. ¿De acuerdo? En este caso, no en una red social, sino en un proyecto de investigación. Es un prosumidor histórico, lo que yo le he denominado así, pues como prosumidor histórico, ¿no? Bien, en muchos estudiantes había una cosa que ellos se sentían, y es que la responsabilidad que sentían a la hora de hacerlo. Estaban nerviosos y nerviosas, es decir, es que claro, no es un trabajo que se entrega, te evalúan y adiós muy buena, se pierde, ¿no? Pues tú has aprendido algo, si te interesa el tema te quedas con él, si no, pues no te quedas con él, pero aquí puedo decir que el tema se quedó en toda esta gente que participó en el proyecto, porque a medida que investigaban, estaban, digamos, adquiriendo nuevo conocimiento. Pero ya no solo eso, es que investigaban e interaccionaban, buscaban información sobre eso, en texto, en digital, en imagen, manejando bases de datos, etcétera, ¿no? Y claro, ellos se sentían una alta responsabilidad porque esa información ya se queda pública para siempre online, y que esa investigación posiblemente pueda ayudar a otros familiares o a otras personas a conectar, ¿no? Y a buscar información, localizar un pariente, como ya ha sucedido, ¿no? Con el proyecto en otros casos. No solamente me quedo allí, se crearon 63 fichas, sino que también yo puse estos resultados preliminares, lo puse a dictamen de la comunidad científica internacional a través de la Association Computers and Humanities, de la que yo soy socia, en esta conferencia internacional. En esta conferencia, realizada en el 2023, hablé sobre estos primeros resultados, y la verdad que el feedback de esta comunidad internacional fue muy, muy, muy bueno, muy positivo, ¿no? Y esto coincide precisamente con esta experiencia que yo viví con este alumnado. ¿Qué se ha conseguido? Bien, pues mira, una primera aproximación del estudiantado a la investigación científico-histórica a través de un microanálisis biográfico, en este caso de un exiliado republicano o exiliada republicana. Hemos conseguido una mayor alfabetización digital del estudiantado en relación con el manejo de base de datos. No solamente entrar, sino cómo saber buscar dentro, que eso es muy importante, ¿no? Y evidentemente cómo enlazar y saber que esa información es coincidente con la persona que se está buscando, ¿no? Un mayor compromiso público de los estudiantes con el tema del exilio, además de sentir que un sentir general, ¿no? Del estudiantado, de que su práctica era útil y que podía servir a otras personas a localizar información, a reunir familiares, etcétera, ¿no? Una amplísima retención de datos por parte del alumnado en torno al exilio republicano, y por lo tanto convertir el estudiante en prosumidor histórico o histórica, ¿no? Por lo tanto, tenemos como una extensión del proyecto de exiliadas de una infraestructura digital a una plataforma de historia pública digital de ámbito académico y social. Ya no solamente un proyecto de historia digital, sino que la misma se convierte en historia pública digital, porque digamos que hace accesible el conocimiento, en este caso más puramente histórico, a un alumnado que no es de historia, ¿de acuerdo? En este caso no es de historia, y que es un alumnado que participa en dicho proyecto. ¿Qué se ha hecho? Bueno, pues en esta ponencia de aquí también hablamos de cómo estoy siguiendo trabajando con este tema. Esta vez lo que he hecho es dar un salto más y hacerlo en un curso de máster de Historia Contemporánea, y en el presente curso, 2024-2025, y se han creado 17 fichas. Estamos muy contentos porque han salido muy buenos resultados. Aquí yo tengo un público diferente. Tengo un alumnado que es sí de historia, que es especialista en historia. De hecho, es un máster de Historia Contemporánea. Tiene cierta experiencia investigando. Son gente que ya tiene a sus espaldas un TFG, ¿de acuerdo? Y van hacia el TFM y posiblemente un doctorado.
y tienen cierto conocimiento del exilio, guerra civil y también del exilio republicano. Bien, en esta manera crearon las fichas de manera individual, ya no de manera, o sea, en parejas, sino individual, ¿no? Y lo que hicimos, no hicimos una revisión por pares, sino una revisión en directo en clase. Al ser menos fichas, porque el público son menos gente, ¿de acuerdo? Lo que hicimos es proyectar, una vez realizadas las fichas, en la siguiente clase proyectarlas todas en el cañón del proyector, y allí íbamos mirando dónde se fallaba, dónde había fallado, dónde se podía mejorar, aquí hay más datos, y entre todos, ¿no?, limpiábamos, acabábamos de pulir esa información. Aquí algunos resultados. Pedro Serrano Barrientos, pues como veis aquí hay información desde el Ministerio de la Gobernación, etcétera. Aquí tenemos Josepa Lloza Villagrasa, información también, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional de España, cómo se conecta y se cita cada una de estas informaciones. Aquí Diego Bolaños Escudero, por ejemplo, o Lucía Aldaney Codina, Juan José, en este caso, Bolinaga Salaún, una ficha que pues encontramos de información desde el Boletín de la Gaceta de Madrid, una persona que también es nombrada dentro de un artículo científico debido a que estaba conectado con la profesión de esta persona, etc. Y bien, hasta aquí ha sido mi exposición. Con esto quiero, las conclusiones que estoy llegando es que debo sistematizar mucho más este trabajo porque creo que está dando muy buenos resultados. El emplear un proyecto de historia digital, de exilio en este caso, que utiliza la ciencia ciudadana, en este caso con el estudiantado, dar esa proyección además del exterior, sino en el aula, es muy importante. Todos y cada uno de los alumnados, no hay ninguno que se haya sentido como mal, como aburrido, en absoluto. Ha sido una amplia disponibilidad y ganas de participar y de seguir queriendo participar. Yo solamente decir que terminar la clase e irme y ellos seguían trabajando sentados en su mesa. Esto no lo he visto nunca, así que creo que estamos trabajando en la buena línea y creo que manejar en este caso el exilio republicano, como puede ser cualquier otro tema, guerra civil si tú quieres, en el aula, de una manera investigando, participativo, y que ese trabajo se quede público, que pueda servir a otras personas, es lo que realmente le da un valor añadido a esta manera de enseñar. Muchas gracias, hasta aquí mi información y para cualquier duda estoy siempre disponible para vosotros. Muchas gracias.